Continuando con nuestro curso de Machine Learning, enfocados hacia el Machine Learning supervisado, vamos a ver un algoritmo hoy muy eficiente en temas de clasificación, aunque también no solamente trabaja para clasificar en diferentes grupos, sino que también trabaja muy bien en temas de regresión. Normalmente se utiliza para clasificación, pero también es muy eficiente en temas de regresión. Y el caso práctico que vamos a hacer para poder entender un poco el algoritmo lo vamos a hacer sujeto a esa característica adicional que es utilizarlo para temas de regresión. Recordemos que dentro del Machine Learning supervisado existen las dos posibilidades: hacer una clasificación, que es cuando queremos agrupar objetos en una clase u otra, o trabajar con temas de regresión o problemas de regresión, que es cuando queremos que nuestra salida, nuestra variable objetivo, sea una salida cuantitativa. En este caso, vamos a plantearlo como un modelo predictivo o de clasificación. Hagámoslo predictivo en esta ocasión, pero orientado hacia una problemática medioambiental. Vamos a dar la probabilidad de que, dadas unas características, se pueda eh, definir cuál es la calidad del aire. Bueno, la máquina de vectores soportes o Support Vector Machine, que se conoce por sus siglas también SVM, es un algoritmo del Machine Learning supervisado muy eficiente, en el que plantea básicamente un hiperplano y dos vectores que soportan ese hiperplano, como se ve en la imagen, para poder definir cuáles son los objetos de clasificación que, que pertenecen a cada grupo. La fortaleza de este algoritmo es poder crear ese hiperplano para poder dividir los grupos en los que se está segmentando el conjunto de datos, eh, en los que se quiere clasificar en el conjunto de datos. Pero no solamente crea el hiperplano, aquí la otra ventaja es que estas dos barreras que crea acá, estas dos márgenes que se están viendo acá, son los vectores de soporte, que esos vectores se plantean sobre los datos más cercanos al hiperplano. En donde más se puede alejar, pues mientras más genere un campo de división del hiperplano junto con los primeros objetos, pues vaya a tener mayores resultados cuando un objeto nuevo eh, entre dentro de cualquiera de esas dos zonas. Entonces, en este caso particular, en esas dos zonas, entonces va a clasificar en el objeto A o en la clase A o en la clase B, dependiendo de la posición del hiperplano dentro de esos vectores donde se oriente ese objeto. Es por ello que se llama el MAC de vector de soporte, porque estos vectores que están sosteniendo o que están en paralelo al hiperplano definen esa área en donde se puede llegar a establecer o puede llegar a tener una mayor relevancia la clasificación en una de las clases. Este algoritmo tiene unas características también muy robustas. Es un algoritmo que, a pesar de ser un algoritmo de Machine Learning, tiene características que se equiparan a algunos procesamientos complejos de redes neuronales. Por ejemplo, este algoritmo es fuerte o se puede utilizar para clasificación de imágenes, que habitualmente se utilizan redes neuronales convolucionales, pero el algoritmo de máquina de vectores soportes, por su misma arquitectura, tiene la posibilidad de trabajar con imágenes. Es un poco, la precisión debe ser inferior, pero es muy robusto y puede llegar a hacerlo si fuese necesario. Igual también se utiliza para procesamiento de lenguaje natural, haciendo obviamente toda la conversión de los datos en tokenización y hacer toda la vectorización que se debe hacer para poder establecer la cercanía de cada una de las palabras. Miremos un poco las características. Dentro de ellas está que puede utilizarse para clasificación o regresión. Entonces, en temas de clasificación, pues buscará encontrar un hiperplano óptimo que separe las clases del espacio de características. No es muy habitual verlo en temas de regresión, pero como les dije, puede hacerlo. Y aquí lo que va a encontrar o lo que va a buscar es encontrar una función
que se ajuste a los datos buscando el menor error posible. Lo puede hacer y es lo que vamos a tratar en este ejercicio práctico. En temas de la maximización de la margen, lo que quiero hacer en este punto es crear un espacio suficientemente amplio para que se pueda hallar más sencilla la clasificación. Entonces, en este caso es donde se crean estas márgenes que están en relación a los objetos de cada uno de los grupos, y estos son los que se definen como vectores. Los vectores de soporte son los que están dando como el ancho de la margen para que pueda establecerse en un espacio suficiente para la clasificación. Si el margen es más ancho, pues va a ayudar mucho a que el modelo pueda clasificar y que no vaya a tener un problema de sobreajuste o de overfitting, que quiere decir que el algoritmo podría ser muy robusto en la clasificación, podría tener una precisión muy alta, pero solamente con los datos que conoció en el entrenamiento. Si se le ponen datos nuevos, entonces empieza a tener problemas de clasificación porque solamente tiene la capacidad de entender las características de ese conjunto de datos que se le dio inicialmente para entrenarse. Es por ello que el ampliar esa margen que hay entre los dos vectores de soporte puede llegar a dar mayor o menor riesgo más bien de que haya un sobreajuste en el modelo. Por la misma arquitectura también, como está diseñado con los vectores de soporte, pues es fuerte en cuanto a datos atípicos. No un dato atípico, no como en otros modelos que podría suceder, como por ejemplo en modelos de regresión lineal, un dato atípico puede llegar a dañar significativamente la precisión del modelo, mientras basado también en la misma arquitectura de máquina vector de soporte, estos datos atípicos no dañan o no afectan significativamente los resultados positivos o la precisión del modelo. Bueno, para entender un poquito más cómo trabaja la máquina de vector soportes y para hacer un sistema de enmarcarlo dentro de ese ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, pues vamos a generar una problemática que nos puede ayudar a entender un poco cómo funciona la máquina de vector soportes en temas de regresión. Les voy a leer lo que se plantea como problemática. En el ámbito del medio ambiente, una preocupación creciente es la contaminación del aire. La calidad del aire tiene un impacto significativo en la salud pública y el medio ambiente. Predecir esta calidad en función de diversos factores puede ayudar a las autoridades a tomar medidas preventivas y a los ciudadanos a reducir su exposición a contaminantes nocivos. Lo que planteamos en este ejercicio es desarrollar un modelo que pueda predecir la calidad del aire basándose en diversas características ambientales. En este caso, pues no vamos a utilizar un conjunto de datos propios, sino que vamos a basarnos en un conjunto de datos ya existente, en donde podemos visualizar las diferentes correlaciones que habría entre algunas características y mediciones del aire con relación a la misma calidad, que la calidad del aire la vamos a definir es por el nivel o la concentración de monóxido de carbono que pueda llegar a tener una muestra de aire. Entonces vamos a utilizar un conjunto de datos que lo podemos encontrar en el repositorio de UCI, que también es un repositorio muy amplio con bastante información y se llama Air Quality Dataset. Les dejo aquí el enlace para que puedan descargarlo, descomprimirlo y poderlo poner en el espacio de trabajo para hacer la visualización. Dentro de ese mismo repositorio van a encontrar que existe información sobre ese conjunto de datos. Bien, ese conjunto de datos tiene varias características. La fecha, la hora que se tomaron las mediciones, la variable que vamos a tomar nosotros como variable objetivo, que es la concentración de monóxido de carbono en el aire o en una muestra de aire,
La concentración de O2, esta concentración de CO2 pues es tomada desde un sensor específico normalmente. Esto se puede hacer en microelectrónica. Ya existen este tipo de sensores y se puede tomar información inclusive de manera remota a través de algún sistema de Wi-Fi. Concentración de hidrocarburos no metálicos, concentración de benceno, concentración de NMHC medida por otros sensores, concentración de óxidos y bueno, tenemos una serie de características que son basadas en la toma y la muestra de diferentes sensores con filtros específicos. Adicional también tenemos en temas de temperatura, humedad relativa y la humedad absoluta del lugar. A ver si existe algún tipo de correlación con la concentración de monóxido de carbono en el aire. Es lo que vamos a observar, es lo que vamos a definir y vamos a ver cuál de estas variables o características puede llegar a tener una relación amplia con nuestra variable objetivo. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a necesitar. En este caso, vamos a hacer visualizaciones que en Matplotlib y Seaborn. Vamos a trabajar con pandas, muy importante para poder convertir nuestros datos en data frame. Y en cuanto a scikit-learn, pues vamos a trabajar con train-10-split para poder dividir el conjunto de datos. Vamos bueno, posiblemente es que inicialmente iba a ser un escalado de datos, pero por ahora no lo vamos a utilizar. Ya después haré un ejercicio donde necesitemos hacer un escalado. Esto es muy frecuente verlo en temas de visión computacional. Ya les mostraré más adelante cómo poder hacerlo y por qué es importante hacerlo. En este caso vamos a trabajarlo con los datos reales sin necesidad de hacer un escalado. Y vamos a trabajar con Support Vector Machine. Ejecutémoslo para poder tener claridad en el tema. Bien, recuerden que para poder trabajar con este conjunto de datos debemos primero llevarlo hacia el espacio donde nosotros tenemos definido donde estamos trabajando. En este caso yo estoy trabajando con Jupyter Notebook y el conjunto de datos que extraje, que primero descargué esta dirección que les dejé, lo extraje y lo dejé en la misma ubicación, acá está, en la misma ubicación en donde estoy trabajando con, donde está almacenado este mismo modelo, el mismo cuaderno. Si le doy doble clic, me va a decir acá que bueno, son una cantidad de datos ordenados. Entonces, primero vemos que el delimitador es un punto y coma, que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es bueno hacer una previsualización de esos datos para saber si el delimitador sí es por comas o no. En este caso, lo que puedo yo deducir es que las cifras están tomadas seguramente de algún Excel, en donde los decimales son comas, por acá, comas. Y Excel por defecto separa cuando lo guardamos en Support Vector Machine, perdón, en CSV, confundí los términos, cuando lo guardamos en CSV, en un archivo separado por comas, Excel automáticamente o predeterminadamente está para que lo haga con punto y coma, para evitar este tipo de errores, porque si lo separara por comas, aquí habría dos espacios, entonces va a generar errores cuando transforme el archivo. Entonces por eso le pone punto y coma, porque no hay ninguna cifra que la defina con punto y coma. Ya está en nosotros hacer la preparación de esos datos, la limpieza de esos datos y convertir estos datos en datos en que se visualicen de una manera flotante o con un punto flotante. Ya veremos si lo podemos hacer ahora acá en Python. Listo. Vimos que el delimitador está a punto y coma, por eso le ponemos este método adicional para que lo pueda identificar el punto y coma como el separador que define cada una de las columnas. Si lo vemos acá, veamos cómo está organizado. Vemos, por ejemplo, que tiene por acá un formato de fecha, un formato de tiempo. Vemos por acá nuestra variable objetivo que efectivamente lo está trayendo con comas y en este caso
las comas en este dataset son interpretadas más como un objeto, más que una cifra, es un objeto. Por acá sí hay punto flotante, porque son seguramente datos tomados como enteros, pero establecidos como float, y en ese caso, pues él simplemente pone un punto y un cero adicional. Por acá hay otra variable que tiene una coma, tenemos que tratar esos datos en la limpieza. De resto todas las columnas son numéricas, podemos trabajarlo fácilmente porque todas son numéricas. Y vemos por acá al final que hay dos columnas que no tienen, por lo menos en los primeros 5 datos, primero no tiene nombre en la columna. Entonces él le puso acá un nombre para poderlo identificar. ¿Qué supongo yo? Que el conjunto de datos debe tener allá dos espacios en la columna también, que lo interpreta como si fuese espacios adicionales, pero pues la columna está esperando datos, por tanto ahí tiene datos nulos. Esto tenemos que limpiarlo porque nos va a afectar en el procesamiento. Listo. Vemos nuestro conjunto de datos, entendemos un poco cómo está construido, miramos por ejemplo las características que tiene. Aquí podemos ver que efectivamente tenemos las columnas y que las dos últimas no tienen ningún nombre de columna, que es evidente que es un error en el momento en que se creó o en el momento en que se guardó este conjunto de datos. ¿Qué puede pasar cuando nosotros tenemos definido en Excel, por ejemplo, y estamos almacenando columnas también que están vacías? Él lo almacena como si fuesen columnas, espacios, y deja esos espacios y eso genera estos errores. Esto nos va a ayudar mucho en la limpieza porque así como está, aparentemente es un conjunto de datos que está un poco sucio, que tiene datos nulos, no sabemos el equilibrio de los datos, tiene datos por acá que tenemos que convertir a numéricos si queremos trabajarlo, estos aquí en el momento son object, entonces va a ser un ejercicio interesante en temas de limpieza de datos. Vimos acá las columnas, recuerden con punto keys en el data frame, pues nos va a mostrar las características que tiene el conjunto de datos. En el shape nos dice son 9471 datos, es una cantidad interesante con la que podemos extraer buenas características. Tenemos 17 columnas, pero sabemos que de ellas 2 no nos sirven, entonces tenemos 15 columnas en realidad con información. Este método .tail nos ayuda para observar los últimos 5 datos por defecto. Aquí vemos una particularidad. Fíjense que este NaN en Python, o bueno, acá en el cuaderno de Jupyter, lo que está interpretando, lo que nos está diciendo, es que son datos nulos, son datos que estuvieron vacíos en su momento. Entonces más me lleva a entender que posiblemente fue tomado de Excel, que se guardó una selección, más no el cuaderno completo, sino guardaron una selección, y hay un espacio que estaba vacío, se seleccionaron datos vacíos, es lo que pudo haber pasado. Entonces todos estos datos los trajo como posible información y no tiene información. Entonces miremos cómo hacemos para limpiar esos datos. Sigamos observando acá, primero hacemos un análisis exploratorio de este conjunto de datos y ya después vemos cómo hacemos la limpieza del mismo. Vemos, por ejemplo, ¿qué podemos observar acá? ¿No? Pues son cifras, no tienen todavía ningún tipo de correlación. ¿Qué podemos deducir acá? Nada, todos los datos están vacíos acá. En este conteo todos los datos están vacíos. Miremos, recuerden que con describe, pero incluyéndole el include all, le estamos diciendo que nos traiga también las variables de tipo object. Entonces, esto también nos muestra un poco qué pasa con esas variables de tipo object. Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Temas de fecha y hora no nos sirve para nada. Aquí sí nos dice efectivamente que no tenemos ningún tipo de datos, siempre están vacías, o sea, corroboramos que no tienen información esas dos columnas. Nos trajo esta columna, antes no la había mostrado acá, y es nuestra columna objetivo, y no nos la está mostrando como numérica. Entonces también aquí hay un error, porque si estamos diciendo que vamos a traer información, que nuestro algoritmo es de regresión, y que esperamos un resultado numérico, nuestra variable objetivo debe ser numérica. Y en este caso, si ven las numéricas, aquí no está
Estamos hablando de la variable COGT, que es nuestra variable objetivo, y aquí no está en las variables numéricas. Entonces está identificada como object y muy probablemente sea por las comas que vimos. Vimos que 104 de esos datos son repetidos, 903, bueno, están completos, pero vamos a ver. Viendo la característica de info, pues sabemos que podemos tener datos un poco más específicos del conjunto de datos, como por ejemplo el tipo de dato que tenemos. Es todo para poder entender cómo está construido y qué debemos hacer en la limpieza de los mismos. 1471 entradas, pero solamente tienen 1357 datos. Si se dan cuenta, aquí hay datos faltantes que necesitamos verificar qué está sucediendo. Todos tienen la misma cantidad, 9.357 datos, 9.357, exceptuando las dos columnas que ya identificamos que son dos columnas vacías, y acá lo estamos confirmando, que no tienen ningún tipo de datos, todos son datos nulos. Entonces definitivamente hay que eliminar esas columnas. ¿Qué vemos también, por ejemplo, o qué podemos identificar? Vimos que la columna objetivo o la variable objetivo, que es numérica, pero tiene una coma, entonces la está identificando como object. Debemos hacer algo para corregir eso. Solamente tenemos algunas flotantes. Aquí 66H6 también es una columna de tipo numérica, pero pues tiene una coma, entonces debemos corregir eso para que se pueda identificar, al igual que algunas por acá, por ejemplo T, RH y AH, la temperatura, la humedad relativa y la humedad absoluta, fueron tomadas también de la misma manera. Son datos numéricos y que necesitamos establecer o necesitamos tenerlos como numéricos para que pueda hacer el procesamiento de correlación y mirar si existen alguna relación con nuestra variable objetivo. ¿Qué haríamos primero entonces? Verifiquemos los datos nulos para ver cuántos son. Bien, esto nos da el resultado entonces de la cantidad de datos nulos, que es lo que estábamos observando aquí cuando vimos los últimos datos del conjunto de datos. Miremos acá, por ejemplo, qué pasaría si yo le pongo 115. En teoría, este tail nos muestra los últimos datos, y aquí nos está mostrando entonces los últimos 115 datos. Aquí nos dice que son 114 los nulos. Lo que yo esperaría ver acá en el 115 es por lo menos un dato, el último dato en realidad después de los nulos. A ver si nuestra lógica lleva allá. Entonces, efectivamente, 9.356 es el último dato, y de resto, de ahí en adelante, pues son datos nulos, según lo estamos pudiendo observar en la exploración. Entonces también tenemos que hacer algo para poder eliminar todas esas columnas que no tienen información, columnas que nos van a afectar definitivamente el procesamiento de los datos. Son 114 filas, 114 filas que tenemos que también suprimir. Bueno, vamos a mirar el nivel de correlación o la variable de la matriz de correlación teniendo en cuenta estas características. Esto que les estoy comentando, ¿cuál es el nivel de correlación? Esperemos que todavía está procesando. Listo. El nivel de correlación en este caso, si se fijan, no me está mostrando las variables de tipo object, porque para poder visualizar o para poder hacer el análisis de correlación, aquí lo muestra en un mapa, en una matriz que es fácil de entender, pero se basa en la proximidad en un análisis de dispersión, que son dos puntos en un plano, por tanto necesitamos que sean numéricos. Este nivel de correlación nos muestra solamente las variables que él pudo identificar como numéricas. No nos está mostrando el objetivo porque para él no existe la variable objetivo como numérica. Para él es un object, entonces no nos la está visualizando. Solo todas estas floats es lo que nos muestra acá. Sin embargo, acá bueno, igual no podemos hacer ningún tipo de correlación porque queremos es visualizar con nuestra variable objetivo qué correlación existe, ¿no? Aquí, por ejemplo, existe una correlación muy alta entre esta variable y
Bueno, habría que ver qué es cada una de ellas, porque no recuerdo qué es la concentración de NOx y por acá la concentración de nitrógeno. Entonces, igual, puede haber correlación entre ellas, pero es que no tenemos, necesitamos saber el nivel de correlación que existe con nuestra variable objetivo. Entonces, hay que empezar a hacer algo para poder visualizar. En este punto no pudimos hallar una correlación clara, por tanto, necesitamos hacer una limpieza de datos, organizar ese conjunto de dataset, ese conjunto de datos para poder entender un poco mejor. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es eliminar esas dos columnas que están como unnamed por acá, están sin nombre, entonces vamos a eliminarlas. Listo. Con esta línea de código donde le decimos entonces que nos elimine, pero que nos elimine las dos columnas finales del conjunto de datos. Y con este inPlace en true, lo que le estamos diciendo es que no lo sobrescriba el conjunto de datos, el data frame, perdón, lo sobrescriba. Si lo dejamos en false o no lo ponemos, si lo dejamos en false, no sé, por defecto creo que está en true, pero si lo dejamos en false, lo que va a hacer es crear una copia del conjunto de datos. Entonces lo dejamos en true para garantizar que nos sobrescriba el conjunto de datos, que no cree una copia, sino que lo deje en el mismo lugar. Y le estamos diciendo con esto que las dos últimas columnas del mismo conjunto de datos. Acá hacemos una visualización con los 10 primeros datos y vemos que ya no están las dos últimas columnas. Lo hicimos, si lo volvemos a ejecutar, ¿qué va a pasar? Pues que me va a borrar estas dos, RH y AH, y no lo queremos, entonces no lo voy a ejecutar de nuevo para no afectar el conjunto de datos. Eso es parte ya de la limpieza, ya estamos en la limpieza de los datos, es decir, haciendo modificaciones para organizar esos datos. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos también que necesitamos hacer un replace sobre el conjunto de datos en donde le estamos diciendo que en donde haya una coma en la columna, en este caso la columna objetivo, donde haya una coma, reemplácela por un punto. Al hacer esto esperaríamos que ya la columna sea de tipo numérico y podamos visualizarla. Y aquí relacioné todas las columnas que pude identificar como object, pero que en realidad eran numéricas. Todas estas columnas. Yo estoy utilizando el método replace para poder hacer un reemplazo del primer argumento, que es el que va a encontrar, y lo reemplace por el segundo argumento, que es el punto en este caso. Además le estoy diciendo que lo sobrescriba sobre la misma columna, que no me cree una columna adicional, sino que en la misma columna sobrescriba esa información, sobrescriba ese reemplazo que voy a hacer. Adicional, por acá, esto es un método, el método se conoce como try catch o try except en este caso, en donde estoy diciendo intente hacer este código. Si no sirve, si se rompe por algún lado, pues entonces salta a una excepción y se ejecuta esta otra línea de código. Es como esto es muy habitual para hacer un control de errores, para poder garantizar de que nuestro algo, bueno, esto se hace en todos los lenguajes de programación, para garantizar de que nuestro desarrollo no se va a quedar en o se va a romper en un punto específico y que no tiene la capacidad de continuar. Cuando hacemos un try catch o try except en este caso, garantizamos de que va a intentar hacer estas líneas de código. Si no lo hace, pues entonces salta un error, pero no se rompe la ejecución, simplemente nos salta a esta otra sección de código. No se va, si es un modelo secuencial, pues no se va a romper la secuencia no va a dejar de iterar, sino que simplemente nos va a mostrar el error si es lo que queremos, o lanzar una línea de excepción para visualizar lo que queremos. En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, intente convertirme a numérico lo que hay en la columna COGT, intente convertirlo a numérico. Si no lo hace, pues dígame que hay textos de valor. ¿Cuándo no podría convertirlo a numérico? Cuando de pronto hay un texto, una palabra, que no sea un número que lo pueda definir. Si es una palabra, entonces ya no puede convertirlo a numérico, se va a romper y va a saltar esta parte donde dice que definitivamente hay texto. Entonces voy a ejecutar esta parte.
todos los valores son numéricos, entonces quiere decir que no se rompió, que se ejecutó esta parte, que pudo hacer la conversión explícita de la columna a valores numéricos, obviamente pues haciendo caso a que ya hicimos el reemplazo, ya la convirtió en numérico. Listo. Esta otra parte que había hecho es para poder visualizar si existen datos de tipo texto. Entonces ejecutémosla y vemos si existen datos. Bueno, aquí me está diciendo que existen, son los 114 datos que están de tipo nulo. Me dice que hay de tipo texto, que esa variable objetivo tiene 114 datos que dicen NaN, que lo interpreta como texto, pero en realidad son datos nulos. Entonces voy a eliminar esa parte. No tengo que decirle que son 114 datos, sino utilizando el método dropNA, él me va a eliminar todas esas columnas, todas esas filas que no tienen información. Esto lo simplifica muchísimo y le estoy diciendo con inplace pues que no me duplique el conjunto de datos, sino que lo vuelva a trabajar sobre el mismo. Lo ejecutamos y les estoy diciendo que me dé un info otra vez para ver cómo quedó, cómo es el resultante de este tema. A ver, por acá todavía me sigue saliendo como object de este punto. Si se dan cuenta que por más de que ya lo convertí a números, sigue apareciendo como object. Todas las columnas siguen apareciendo como object, a pesar de que son números. Ya me lo dijo acá, que todas las columnas eran numéricas. Entonces tenemos que hacer una conversión también del tipo de dato que tiene esa columna. No nos bastó con convertir los datos a número, sino que tenemos que convertir el tipo para que definitivamente identifique eso como un número. Pero lo interesante es que ahora sí están los 9.357 datos completos. Ya no hay datos nulos. Si visualizamos acá, en donde estamos trayendo los datos nulos, acá, voy a volver a ejecutar esta sección. Ya me dice que son 0, ya no tengo ningún dato nulo. Adicional, ya no me está mostrando las columnas que aparecían anteriormente como sin nombre. Ya no están. Entonces ya tenemos un poco más ordenado nuestro conjunto de datos. Ya por lo menos no hay datos nulos. Miremos esta, que era el tail donde está, que nos decía los últimos que eran nulos. Démosla con los últimos 5. Tendría ya que haber datos. Tendría que tener datos, ya no estarían estos datos nulos, sino que ya tenemos los datos, ya tenemos datos de las últimas columnas. Ahora sí, entonces ya eliminamos esos datos nulos, los 114 que hemos identificado, eliminamos las dos columnas que no tienen información, convertimos, o por lo menos identificamos ya estos datos numéricos. Bien, adicional, ¿qué más hicimos por acá? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, el objetivo que tenemos ahora es convertir estos datos, estas columnas de tipo object, tenemos que convertirlas a datos numéricos para poderlas involucrar dentro del sistema de correlación y que podamos hacer un proceso matemático. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? El método asType. Listo, ¿qué estamos diciendo acá? Miren que son las mismas columnas que había identificado anteriormente como columnas numéricas, pero con datos de texto, con las comas. Son las mismas columnas. Yo lo estoy diciendo acá, entonces. CO, la columna CO, sobreescríbala con la misma columna, pero cambie el tipo de dato. Esta es una conversión explícita del tipo de dato a float. Le estoy diciendo que lo convierta. Igual estoy haciendo con cada una de las columnas que identifiqué ya como datos numéricos. Entonces voy a ejecutarlo y por último pues que me muestre el tipo de dato de cada columna para verificar que en realidad es así. Date y time siguen siendo objects, claro, son el contexto del formato de tipo fecha y el de tipo tiempo, que siguen siendo object, pero las otras columnas ya son float. Si se dan cuenta, ya cambiaron todas y ya podemos involucrarlas dentro de un procesamiento matemático. Entonces devolvámonos acá a la matriz de correlación y miremos ahora el resultado que da. Tenemos que haga el procesamiento.
Y listo, aquí tenemos la matriz de correlación ya un poco más amplia. Ahora sí aparece nuestra variable objetivo, COGT. Tenemos ya las otras variables numéricas como la temperatura, la humedad relativa, la humedad absoluta. Y por acá esta variable de C6, H6, que también era de tipo óxido. Ya podemos ver la correlación con nuestra variable objetivo. Vemos que existe una amplia correlación entre estas dos variables, NOx y NO2. Vemos que tiene una relación del 53 y 67%. Las otras variables no tienen mucha correlación. Fíjense, 4%, este sí es el 13%, 3%, 3%, 9%, 7%. No tiene una amplia correlación ni positiva ni negativa con el conjunto de datos. Estas dos variables son las que tienen más relevancia en el procesamiento. Entonces, basado en esa visualización, en esa interpretación de la correlación, pues vamos a tomar medidas también en la limpieza. Ya están los datos como los queremos. Ahora lo que queremos hacer es hacer voy a identificar solamente y voy a trabajar solamente con las columnas, con las características que tengan un nivel de correlación superior al umbral que yo decida. Es decir, yo le voy a decir solamente en este punto, como lo tengo acá, solamente trabaje con las columnas que tiene el 20% de correlación con mi variable objetivo. El resto, omítalo. ¿Qué quiere decir? Que va a eliminar o solamente me va a mostrar la correlación entre estas dos, que tienen superior al 20%, las otras no alcanzan. Si quiero un nivel de correlación inferior, el 10%, pues le pongo acá el 10%. Puedo ajustar este umbral, como les dejé acá. Puedo ajustar ese umbral dependiendo de la necesidad. Yo lo puedo poner más alto si quiero que sea más exigente y solamente trabajar con las correlaciones más altas, o puedo dejarlo teniendo en cuenta aquellas columnas que tienen una correlación un poco más baja. Lo estoy haciendo como utilizando algo que ya nosotros hemos visto, que es el método de Core que está dentro de Pandas, que nos muestra la correlación. Así es que visualizamos esta matriz. La matriz la hacemos a través de la correlación, solo que la estamos mostrando, para poder identificar, la mostramos dentro de un mapa de calor. Es mucho más fácil si la vemos dentro de un mapa de calor que si la analizamos sin esta correlación nos da una cantidad de cifras que de pronto no es tan fácil de interpretar. Entonces, por eso la visualizamos en un mapita de calor, que es mucho mejor la interpretación. Estoy diciendo entonces acá, borre esa cantidad de columnas que no van a tener ningún resultado, que no van a tener injerencia en la solución. Entonces, ¿para qué me desgasto en el procesamiento con ellas? Solamente trabajemos con las que hay. Entonces, ejecutemos esta parte de acá y le voy a decir que trabaje con la del 10%, con el fin de que me alcance a agregar esta que tiene el 13%. El resto pues se irá. Iremos a ver qué sucede. Bueno, listo. Hizo el procesamiento. Todo esto está aquí en data final. Creé un nuevo dataset con la información adicional, con la información que voy a trabajar. Entonces ya el data frame que voy a utilizar ya no está en data, sino está en data final. Miremoslo a ver cómo quedó. Data final se redujo tremendamente. Ya no tenemos todas las variables que teníamos, sino solamente dejó nuestra variable objetivo, dos variables de tipo texto, de tipo object, y las tres que superaron el umbral de correlación. NMHC que tenía el 13% de correlación, y las dos que hemos hablado, NOx y NO2, que son las que tienen la correlación más alta. Entonces, como yo le bajé el umbral, yo lo tenía el 20%, esta no estaba teniéndose en cuenta, esta variable de acá, que es del 13%, pero como lo reduje a que el umbral sea el 10%, entonces todas las correlaciones superiores al 10% se van a tener en cuenta. Eso depende de nuestra exigencia en cuanto al nivel de correlación. Listo. Ya tenemos un conjunto de datos que podemos trabajar. ¿Qué nos quedaría? De pronto eliminar
la fecha y la hora, que tampoco nos van a dar ninguna relevancia en el proceso final. Entonces la vamos también a eliminar. Vamos a trabajar solamente con las variables numéricas y teniendo en cuenta que esta es nuestra variable objetivo. Esto lo vamos a hacer ya en la preparación. Ya digamos que lo podemos hacer dentro de la limpieza de los datos, pero aquí se nos facilita cuando estamos hallando X. Cuando ponemos X, normalmente le decíamos todo el conjunto de datos, pero solamente bórrenos la variable objetivo. En este caso le estamos diciendo, es más, aquí no está, vamos a ponerlo como debe ser, porque esto lo tenemos ya en Data Final. Coja todo el conjunto de datos y bórreme la fecha y la hora. No la necesito y también borre la variable objetivo, porque estamos hablando de que quiero solamente tener las variables independientes, o sea, estas tres. Listo, esto es X. Y Y, pues sí puede, dejémoslo como data final también, para poder trabajar el mismo lenguaje. Pero esta variable, esta va a ser nuestra variable objetivo, este va a ser ahora nuestro conjunto de datos. Listo. Ahora, igual que siempre, vamos a hacer una división de los datos en el 20% para test y 80% para entrenamiento. Esto es el mismo tema, ustedes lo pueden coger, copiar, lo pueden hacer de otras maneras. Existen otros métodos y la librería permite hacer otras modificaciones. Pero pues ante la presentación de los datos como están ordenados, pues es la manera más sencilla de poder hacer la segmentación de esos datos en test y prueba, perdón, en test y entrenamiento. Igual, le estoy diciendo que lo haga con un 20% de los datos y que trabaje con una semilla para poder replicar este mismo ejercicio. Listo. Ya tenemos nuestro conjunto de datos ordenado para poder entrenar. Ahora sí pasemos a la siguiente fase, que es la de entrenamiento del modelo. Entrenar este modelo lo vamos a hacer a partir de el modelo bueno, el que nosotros le pusimos el alias allá del SVR, o no el alias, fue el que trajimos desde la biblioteca de scikit-learn para trabajar con máquina vector soporte. Vamos a trabajar con un kernel lineal, que ya después hablamos un poco de este tema. Esto lo va a hacer más para la orientación de los vectores de una manera lineal, que nos puede funcionar en este ejercicio particular. Y ya teniendo ese objeto de entrenado, pues no entrenado, tenemos ese objeto del modelo como tal, del modelo de máquina de vector soportes, pues lo vamos a entrenar. ¿Y cómo lo entrenamos? Con los datos de entrenamiento, con el 80% que decidimos que eran el 80% de las variables independientes y el 80% de la variable objetivo. Pues esto puede demorarse un poco, entonces vamos a trabajar. Listo, está en este momento procesándolo, entonces vamos a darle tiempo que lo haga. Puede demorarse un poco porque son bastantes datos y el procesamiento que hace con máquina vector soportes es más denso que con cualquier otro algoritmo que hemos trabajado. En este momento ya terminó de crear el modelo, de calcular o de hacer el objeto del modelo y hacer el entrenamiento. Se demoró un poco más de lo esperado, se demoró más de 25 minutos en hacer el entrenamiento, entonces también podemos darnos cuenta que el consumo de recursos de máquina vector soportes debe ser más amplio, necesita un procesamiento más robusto en este caso, a diferencia de otros algoritmos que hemos utilizado y que vemos que el procesamiento y el entrenamiento es mucho más rápido. Esperemos que sea compensado con la precisión del modelo, aunque esto no define nada, esto simplemente está diciendo que hizo todo el procesamiento de extracción de características, encontrar patrones, encontrar referencias sobre ello. Vamos a ver más adelante a ver qué predicción podemos hacer. Bien, en este punto ya podemos hacer una predicción, ya tenemos el modelo, ahora sí podemos utilizar esa variable modelo para poder hacer predicciones y en este caso pues con el conjunto de test. Eso lo vamos a cargar en una variable que se llama yPredict y lo vamos a cargar con el fin de poder hacer validaciones sobre el modelo para poder saber qué tan eficiente es nuestro modelo. Como es un modelo de regresión, vamos a utilizar el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación, que esto nos puede ayudar a entender un poco qué tan eficiente es nuestro modelo. En este caso,
El error cuadrático medio nos da un error, un valor muy alto. El error cuadrático medio básicamente está midiendo es la magnitud del promedio de los errores de las predicciones del modelo. Entonces, lo que hace matemáticamente es calcular el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores predichos y los valores reales. Esto nos genera esta cifra. Entonces, para poderlo interpretar, cuando los valores del error cuadrático medio son muy amplios en relación con la variable objetivo, es porque no, la cantidad de errores pues, va a ser un poco más alta. Entonces esto ya nos da un indicio de que no es el mejor algoritmo, de que no nos va a dar una precisión muy alta, de que la posibilidad de que el modelo de regresión sea eficiente basado en esta métrica, pues podemos definir que no, tiene muchos errores o tiene un promedio de errores muy alto. En cuanto al coeficiente de determinación, inicialmente el coeficiente de determinación está acotado entre 0 y 1. Y mientras más cercano a 1, lo que quiere decir es que hay un buen ajuste del modelo de los datos. Entonces lo que esperamos es que se acerque lo más posible a 1. En este caso, como lo ven también, está un poco bajo, por tanto, el modelo no es el más eficiente. Este algoritmo para este problema específico no es el más eficiente, no es el que podamos definir como una elección correcta porque tiene una gran cantidad de errores y vemos que el coeficiente de determinación pues es muy bajo para poder acomodarse a los datos del conjunto de datos. Sin embargo, pues vamos a continuar a hacer el ejercicio porque parte del reto que ustedes van a hacer ahora con este ejercicio es hacer una variación utilizando las mismas columnas que ya dejamos al final, las columnas ya el conjunto de datos, este data final, que ya es el conjunto de datos filtrados, ya no tiene variables categóricas, ni tampoco tiene las variables de textos y están filtrados a las columnas que tienen mayor correlación con el conjunto de datos. Van a utilizar otro modelo diferente al de máquina de vectores soportes. Ya es elección suya el que quiera utilizar de los que hemos visto, implementarlo y ver si nos da un resultado diferente. Ese sería el ejercicio que harían ustedes en este caso. Yo voy a continuar. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un dato, pues yo voy a quitar aquí unos datos que lo tenía planificado como lo tenía el 20%, lo tenía con otro porcentaje de umbral, entonces por eso tengo más datos acá en el objeto, pero yo debo acomodarlo a los objetos que están entrando. Si le doy más objetos de los que puede procesar el modelo con los que fue entrenado, pues me va a dar un error. ¿Qué le voy a dar aquí? A ver, vamos a darle simplemente estos tres datos, NMHC, NOx y NO2, listo. Entonces este dato no lo necesitamos, este dato tampoco. Y estos de acá tampoco. Solo le vamos a dar estos tres datos que son parte de lo que unos sensores nos pudieron dar, ¿no? Que como dice la problemática, son sensores electrónicos que nos dieron esa información y vamos a clasificar o vamos a prever la calidad del aire a partir de estos datos. Y la calidad del aire pues la determina el nivel de CO2 que tenga el ambiente o esa muestra que estamos entregando en este caso. Para poderlo transformar o poderlo evaluar, tenemos que transformarlo a un data frame. Esto es un diccionario solamente. Lo convertimos en un data frame para podérselo enviar a nuestra variable de predicción. En este caso no necesitamos escalar, este es el ejercicio que yo llevaba, pero no necesitamos escalar. Y hacer la predicción del modelo. Bueno, aquí nos sale un error, nos dice que newscaling no está definido. Claro, ya no tenemos este dato escalado, entonces hagámoslo con la predicción del conjunto de datos que tenemos. A ver, ¿qué otro error? Bueno, estamos dándole un dato. A ver.
puede ser el orden en que está tomando los datos NUX y N2. Hagamos un ejercicio acá para poder revisar cuál puede llegar a ser el error. Me está hablando sobre, quiero mirar en qué parte está el error, entonces voy a segmentar esto en diferentes ejecuciones para poder controlar ese error. Por acá hacemos la predicción en otro diferente. Y en este mismo hacemos la visualización. Ahora acá. Primero el diccionario. Bien, sin error. Convirtiendo data frame. Y hacemos la predicción. Aquí donde está el problema, miremos entonces el argumento del string dentro del diccionario. Bueno, organizando aquí un diccionario ya veo cuál puede llegar a ser la falla. Fíjense, aquí le estoy diciendo que convierta los datos en una variable nueva que se llama newDataDef. Después les estoy diciendo que lo convierta, pero cuando hago la predicción lo estoy haciendo con newData, es decir, del diccionario, y por eso es que me está saliendo el error. El que debe ir acá es el que ya, el data frame que yo convertí. Miremoslo si de esa manera se corrige la falla. Listo. Ahora miramos entonces, la predicción dice que a partir de esos datos nos va a dar un valor cercano a lo que estamos buscando a partir de la predicción que está haciendo. Entonces, si variamos los datos, pues como estamos hablando de un sistema de regresión, pues esto no es ubicarlo en una clase, sino que a partir de esos datos que nos dan los sensores, lo más probable es que la calidad del aire se interprete como este contenido de CO2. Entonces, en este punto tenemos ya un sistema de regresión con un porcentaje, hay que decirlo, con un porcentaje de precisión no muy alto, que puede mejorar, claro, puede mejorar. Entonces, el reto que les propuse, háganlo con otro algoritmo, a ver qué pasa. Otro que podemos hacer es verificar qué pasa si agregamos un sistema, un nivel de correlación un poco menor, es decir, ampliemos el umbral para que no entren todas las variables, sino solamente las dos variables que tienen un mayor nivel de correlación, es decir, aquí saldría esta variable NMHC, saldría esa variable y puede que tengamos una mejor precisión, una validación con un mejor resultado. Recuerden que un mejor resultado sería que este dato fuese más bajo para que el promedio de los errores fuera inferior y que el coeficiente de determinación fuera un poco más cercano a 1 para poder decir que nuestro sistema de regresión es un poco más eficiente. Entonces, hagan el ejercicio, repliquen este ejercicio que ya hicimos y verifiquen qué pasa si hacen un ajuste dentro de esos hiperparámetros para poder verificar otros resultados. Eso es parte del mismo ejercicio de aprendizaje, parte de cómo entender qué algoritmo utilizar. Es posible que si utilizamos un algoritmo como Random Forest, que es más eficiente en sistemas de regresión o árboles de decisión, puede que tengamos un resultado más cercano a lo que esperamos. Entonces, utilicen otro algoritmo, repliquen el ejercicio y vemos qué sucede. Les agradezco mucho. Entonces nos vemos en la siguiente clase.